respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia vamos a abrir espacio para hablar sobre la situación de Venezuela. El mundo está mirando a Venezuela sobre las elecciones de este domingo. Ya nos referimos a eso. Antes quisiera darles una información de última hora. Hay un pedido. Esta es parte de la desinstitucionalización que vive el Ecuador. Un pedido de suspensión del concurso para elegir jueces y conjueces nacionales. 3 postulantes cuestionan la prueba de confianza y piden reparación. La acción de protección deberá ser resuelta por el juez Vicente Oña Atocha. Con ello, de alguna manera, se empaña otro concurso, el concurso de jueces nacionales. Quienes han presentado son los doctores Ramiro Fernando Ortega, doctor Máximo Ortega y abogado Héctor Mosquera Pazmiño. Está esto ya en la justicia ecuatoriana, parte de lo que vivimos, esta debilidad institucional. Bien, quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El doctor Jaime Costales, un reconocido académico de la Universidad San Francisco de Quito, también escritor. El sociólogo Simón Ordóñez, articulista, analista político. Está invitada también la doctora Lady Emily Jan Vera González, abogada venezolano-ecuatoriana que vive en el exilio y que esperamos su opinión respecto de las elecciones de este domingo. Con una circunstancia, el mundo tiene que estar pendiente de lo que sucede en Venezuela, porque primero están desesperados en la dictadura, con discursos contradictorios de el dictador Nicolás Maduro. En días anteriores habló de un baño de sangre si es que él no gana. Y ayer, al cierre de la campaña, curiosamente dice que el único que puede garantizar la paz en Venezuela es él. O sea, ¿cómo podemos entender estas contradicciones del dictador desesperado que vamos a resumir, por favor? El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo, de votar por la paz, de votar por el futuro, de apostar toda su fuerza al renacimiento de Venezuela. Bueno, no sabemos qué creerle, baño de sangre o dice que él garantizaría la paz. Los ojos del mundo, reitero, están sobre Venezuela, porque aquí incluso se ha impedido el acceso de medios de comunicación de quienes se entiende eran aliados de ello, como el expresidente de Argentina, el fracasado expresidente Fernández. Y hay líderes de la izquierda latinoamericana que advierten a Maduro antes de las elecciones. Lo ha hecho Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo ve esta situación, doctor Jaime Costales, estas elecciones, en qué condiciones se llega y qué pudiera pasar? Buen día. Un saludo muy cordial, Miguel, Simón, Yulei. Es extraordinariamente importante lo que está sucediendo en Venezuela y voy a aportar con reflexiones en el campo en que yo trabajo, que es la psicología política. Maduro es un delirante, alguien que está viviendo una ficción interna fruto de la enfermedad del poder que yo llamo patoscracia. Es un patócrata, es un enfermo mental de poder, embebido, intoxicado de poder. Pero además de eso, Maduro es una especie de mezcla entre Bucaram
y Correa, sin el atractivo que indudablemente Cursi y todo tenía Bucaram, y sin la mediana inteligencia que tenía Correa, que no se le puede negar que sin ser brillante tenía su cierto talento. Maduro es un tipo de una torpeza exquisita, casi sobrehumana. Y entonces, al haber llegado al poder, está tan envanecido y anclado una mafia internacional de narcopolítica que de perderla sería trágico para él y su entorno. Entonces no está defendiendo ni la historia de Venezuela ni la dignidad de su pueblo, sino que está defendiendo sus espacios oscuros de poder. ¿Por qué es tan importante esto? Porque frente a esta oscuridad de personaje lamentable, deplorable, surge en cambio un símbolo profundamente arraigado en el inconsciente colectivo, que es el de la heroína. María Corina Machado mezcla dos elementos simbólicos del inconsciente, la heroína y a la vez la madre protectora, en un momento de desesperación tan brutal de la población venezolana, que está viviendo una expulsión masiva como nunca en la historia, de millones de ciudadanos que tuvieron que huir para sobrevivir. En esa vulnerabilidad del abandono, el fracaso económico, la miseria total y la opresión brutal que ejerce ese país convertido en una mega cárcel, pues no les ha quedado más que fugar a muchos y están buscando el amparo en esa imagen protectora de una mujer heroica y valiente. Entonces hay fuerzas que van mucho más allá de lo electoral. Aquí está renaciendo la conciencia colectiva de los venezolanos en defensa de la libertad, que es uno de los valores supremos de la ética de la humanidad. Y entonces hay una reacción que tiene mucho de salud mental. Defender la libertad es un gesto maravilloso de salud mental, no solo es político, no solo es social, no solo es histórico. Y eso hay que entender que tiene irradiación, sobre todo en Latinoamérica, porque si es que logramos, como parece ser, todo lo indica en cuanto a las encuestas, que hay una victoria contundente de la oposición, se va a desmantelar poco a poco no solo esa tragedia de país político que hay en Venezuela actual bajo el dominio del socialismo siglo XXI, sino que se debilitará ese esquema perverso que solo ha traído miseria, opresión y latrocinio desembosado en toda Latinoamérica. Entonces sería un gran momento para Latinoamérica. Sin embargo, estos son capaces de todos los trucos, de todas las trampas y de todas las perversiones con tal de seguir anclados en el poder. Y por eso el domingo es tan decisivo para Venezuela y para Latinoamérica, mi estimado Miguel. Jaime, ¿será fácil que con este dictador, si es que pierden las urnas, si se respeta, que deje el poder? Porque esa es una preocupación del mundo, que él no quiera dejar el poder a costa de lo que sea, fraude, baño de sangre, de lo que fuera, Jaime. De hecho, todo el proceso que se está viviendo es fraudulento porque tiene todas las desventajas, hasta la interrupción de las carreteras para que Corina Machado y Edmundo González no puedan llegar. Y sin embargo, ese despertar colectivo les ha hecho sobrellevar todos los obstáculos, irse por encima de todos los obstáculos, y creo que va a ser muy, muy difícil que logre hacer un fraude electoral directamente, a pesar de que todo el proceso es fraudulento en sí mismo. Y la presión internacional ayudará, pero lo que más me interesa a mí es ese despertar colectivo de los venezolanos, de esa sensación de que la libertad está al alcance de la mano, con coraje y valentía, por supuesto. Entonces, detener ese tsunami de pueblo que está sucediendo en el despertar de Venezuela va a ser muy difícil. Lo que sí veo problemático es más bien la transición. Una vez que ganen y van a tomar el poder recién en enero, les van a poner todas las trampas, van a dinamitar todos los puentes posibles y van a apostar, como ya lo hizo aquí Correa, al fracaso del gobierno sucesivo para que ellos intenten retornar al poder. Entonces, los peligros son inmensos y a largo plazo. Sin embargo, de eso, el despertar de Venezuela es una esperanza activa muy potente para toda Latinoamérica e incluso para la humanidad, en el sentido que los pueblos pueden enfrentarse a los tiranos y desmantelar estos perversos sistemas como ha sido el socialismo siglo XXI. Bienvenida a la doctora Lady Emily Jan Vera González. Ella es venezolana ecuatoriana. Ella está en nuestro país y es parte del exilio frente a la dictadura, parte de ese éxodo, esa diáspora de más de 7 millones de venezolanos que se hartaron de la dictadura
de la revolución bolivariana de 25 años, primero Chávez y luego el dictador Maduro. ¿Cómo ve? ¿Qué va a pasar este domingo en las elecciones? Más allá de lo que las propias encuestas dicen, un amplio triunfo del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, pero también la acción de este gobierno que será difícil que entregue el poder. Lady, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, complicado sí, sabemos que va a ser un periodo de transición bien complicado y creo que ahí juega un papel fundamental dos factores. El primero, la Fuerza Armada en Venezuela y su comandante de la Fuerza Armada, y la segunda y la más importante, la comunidad internacional. La comunidad internacional en los distintos organismos, llámese OEA, llámese ONU, siempre ha sido un factor no garante, tampoco silente, pero ese tema de las garantías es lo que ha llevado a que Venezuela de una u otra manera vaya fracaso tras fracaso. ¿Cómo logra la comunidad internacional pensar que se puede cambiar esto? Pues complicado también, porque la comunidad internacional a través de estas organizaciones han premiado a Venezuela hasta con secretarías en el Consejo de Seguridad. Entonces, eso ha permitido que Venezuela de una u otra manera se siga manteniendo a pesar de las diferentes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las persecuciones, los encierros, las torturas en los centros de torturas que sí existen en Venezuela. Entonces, el gobierno se ha agarrado de esto, el régimen de Maduro se ha agarrado de esto para seguirse fortaleciendo. Entonces es hacer ver al externo que en Venezuela todo está bien. Ahora lo que decía el doctor Jaime tiene toda la razón. Vemos una oposición totalmente distinta, una oposición más preparada a nivel electoral, una oposición con mucha más capacidad, pero sobre todo, y es algo importante que hay que recalcar, es una oposición desprendida, porque tenemos una María Corina que no está inhabilitada, que no podía estar en la papeleta y que parte de su desprendimiento para poder avanzar hasta el camino que tenemos ahora fue decir, yo no voy, pero va a ir él. Una persona que es diplomática, una persona que tiene un recorrido político, más que todo diplomático, que sabe manejar procesos de transición y que ha capitalizado la indignación de la gente en esperanza. Y eso es lo diferente. No tenemos una oposición que ha confrontado como en otras ocasiones con el gobierno, que se han ido a la máxima expresión de la represión. Ahora tenemos una oposición que no confronta, sino una oposición que está volcada a las calles y que ha materializado la indignación de la gente en las millones de voluntades que se van a expresar este domingo. En ese sentido, ¿qué cree que va a pasar el domingo? ¿Habrá una gran acción, como se ha articulado una oposición unida, una gran acción para hacer respetar en las urnas el pronunciamiento mayoritario del pueblo venezolano? María Corina y Edmundo han sido muy abiertos con estos temas y desde Venezuela se dio un mensaje claro. Hasta el final es hasta el final. Eso lleve las consecuencias que tenga que llevar. Y la gente está tan cansada y ha perdido tanto que ha perdido el miedo. Ya la gente no se deja engañar. Múltiples amenazas, persecuciones a dirigentes juveniles, nacionales, políticos. Y esto no ha detenido la ola inmensa que hay con ganas y aires de cambio. Entonces, esto es un mensaje claro. ¿Cuál es la expectativa desde nosotros del exterior? Nosotros también tenemos una tarea y no solamente es organizar desde acá o desde donde estemos, en Europa, Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo, a nuestras familias, a nuestros amigos, sino que también tenemos que estar dentro de las salas situacionales que van a haber en cada uno de los países para nosotros contabilizar todo lo que nos llegue de Venezuela desde los 24 estados. Y con esto va a ser la herramienta para que la comunidad internacional se pronuncie fuerte y claro, pero sobre todo que sea garante. Ahora, Maduro de aferrarse al poder, aquí pueden pasar muchas cosas. Él ya habló de un baño de sangre, yo creo que el baño de sangre
ha pasado durante todos estos 25 años, no ha cambiado. Yo en particular tengo 33 años, no conozco un gobierno distinto. Primero fue Chávez, luego fue Maduro, y hemos visto la avanzada en la represión constante y cómo ha ido creciendo hacia los disidentes. Entonces, ¿qué va a pasar este domingo? Este domingo lo que va a pasar es que vamos a ganar y vamos a cobrar, como lo ha dicho María Corina y el mundo, y el cobrar significa que si tenemos que regresar para nosotros defender lo que vamos a tener en actas ese día, nosotros vamos a regresar a eso, sin miedo, porque ya no hay miedo. El migrante en el exterior, el venezolano que decidió salir al exterior, decidió salir por mejoras y por buscar crecimientos, oportunidades que no habían en Venezuela, que no hay. Y ahora tenemos que regresar porque nosotros somos el pilar fundamental para construir y restituir todo el desastre que nos han dejado durante todos estos años. Así que aquí los venezolanos que han sacado lo mejor de ellos en migración tienen que ser la parte fundamental de la construcción de la nueva Venezuela. Venezuela no va a ser igual después del 28. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez. ¿Cómo ve usted el panorama para las elecciones de este domingo en Venezuela? No solo si gana la oposición, como se vaticina ampliamente, sino si se respetarán estos resultados que deberá exigir la comunidad internacional. Gracias, Miguel. Un saludo para Jaime y para Lady y para toda la audiencia. Bueno, estos días he estado revisando, viendo sobre todo las imágenes de esa enorme avalancha popular democrática que se está produciendo en la hermana República de Venezuela. Y eso nos llena de optimismo en parte, ¿no? Nos llena de optimismo porque vemos que hay una oposición unida, hay un resurgir del pueblo venezolano que había sido sometido durante 25 años por un grupo delincuencial, ¿no es cierto? También esta unión que es nueva, ¿no? Porque la unidad de la oposición venezolana no había logrado consolidarse antes. Pese a todo eso que se ve en las calles, que se ve también en las encuestas, en donde en promedio, digamos, se habla de que hay una diferencia de al menos 30 puntos a favor del candidato Edmundo González sobre Maduro, lo cual haría que prácticamente los resultados sean irreversibles. Sin embargo, esos resultados tienen que ser proclamados, ¿no es cierto?, por un consejo electoral que es absolutamente dominado por el gobierno delincuencial de Maduro, ¿no es cierto? Además, este gobierno delincuencial tiene el control de todas las instituciones y tiene también el control de las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Maduro, yo creo que confluyen dos aspectos que hacen muy incierto lo que puede pasar a futuro. Estos dos aspectos son básicamente, ¿no es cierto?, su proveniencia o su alianza muy clara con la delincuencia y el narcotráfico, ¿no es cierto? Como lo demuestra precisamente, se sabe que Cabello es quien preside o uno de los jefes del cartel de los soles, ¿no? Pero por otro lado también un componente ideológico de raigambre de la izquierda, que tiene su raigambre en la izquierda más radical, en la izquierda comunista. Maduro fue formado en Cuba y las relaciones con el gobierno cubano, con los grupos de inteligencia cubano, y no solo cubanos, sino iraníes, rusos, etcétera, le da una fuerza y una forma de actuar que es de mucho peligro, ¿no? Y por otro lado también, solo a modo de ejemplo, están Delcy Rodríguez y su hermano, que son hijos de un terrorista y secuestrador, digamos, que actuó allá por los 70s, en distintas acciones armadas. Entonces, digamos, desde ese radicalismo, ¿no es cierto?, se vuelve muy difícil que ellos entreguen el poder. Y se vuelve muy difícil porque hay que recordar, por ejemplo, una frase de Lenin, ¿no? Lenin decía
que solo es moral aquello que contribuya a la revolución, que contribuya a hacer la revolución y a sostenerla. Entonces, cualquier tipo de alianza con el crimen, cualquier tipo digamos, ellos siempre van a privilegiar los medios a nombre de ese fin utópico, de esa utopía en la que este grupo de personas que son entre delincuentes, pero que también son ideologizados, ¿no es cierto?, a nombre de esa utopía son capaces de cualquier cosa. Jaime hablaba de una especie de delirio en Maduro, y de alguna forma el comunismo siempre ha tenido alguna forma de delirio, es decir, ha tratado de imponer a las sociedades una forma de vida determinada, y normalmente donde estas revoluciones socialistas se han producido, lo que ha habido siempre es hambre, miseria, un control absoluto sobre las libertades de las personas, y por otro lado incluso, ¿no es cierto?, un vínculo profundo con el AMPA. No hay que olvidarse que la revolución bolchevique, por ejemplo, ¿no es cierto?, tuvo desde sus inicios un vínculo profundo con el AMPA rusa y con el AMPA de los otros países que luego conformaron la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, solo una última cosa. Entonces, en ese sentido, me parece poco probable que ellos entreguen el poder pese al aluvión de votos que seguramente tendrá la oposición en este momento. Si no entregan el poder, lo que se ha dicho, Simón, pudiera haber un baño de sangre que vaticinó el propio Chávez. ¿Y cuál debiera ser el papel de la comunidad internacional? A ver, primero yo esperaría que ocurra que posiblemente, así no reconozcan el poder, la ganancia, digamos, de la oposición, en los días futuros la movilización siga, ¿no es cierto?, y que esto de alguna forma cree una fractura al interior de las fuerzas chavistas, y eso termine con el derrumbe del régimen. Es decir, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, venezolanas, se nieguen digamos, a reprimir a su pueblo. Pero, lamentablemente, digamos, si uno va a la historia, ¿no es cierto?, estos grupos que mantienen estas ideologías son profundamente guerras civilistas. Han estado siempre del lado de la guerra civil, han estado siempre, digamos, matar a alguien que consideren un enemigo de clase, que consideren un enemigo social, un antirrevolucionario, a ellos no les importa. Es más, creen que seguramente es una actitud positiva y buena porque la están haciendo a nombre de unos ideales superiores. Entonces, digamos, estas características que tienen este grupo de personas lo vuelven altamente peligrosas. Y ahí la comunidad internacional tiene que tener un papel fundamental. Ya no se puede seguir mirando para otro lado como ha pasado con muchos países. Por ejemplo, Cuba en este momento tiene 65 años de dictadura. Estamos por cumplir los 65 años en donde un mismo grupo de canallas se mantienen en el poder, un grupo que ha asesinado, que ha exiliado a su pueblo, etcétera, etcétera, y que a través de distintos mecanismos, entre esos la propia miseria, el hambre y el control de la comida, han logrado mantener sometido a su pueblo. Pero Cuba, de alguna forma, a pesar de algún bloqueo, de alguna medida, etcétera, ha podido permanecer ahí. Entonces, creo que la comunidad internacional tiene que pronunciarse con mucha fuerza, y en algún caso, y más allá de esta idea que a veces, digamos, de esta idea de la soberanía de los pueblos y del derecho a la autodeterminación de los pueblos de la que tanto hablan estos grupos, a veces, cuando un país está secuestrado, es necesario que una fuerza internacional termine con ese secuestro. Vuelvo con el doctor Jaime Costales, académico, psicólogo político. Doctor Costales, aquí hay un gran desafío. Por un lado, si es que, como se presume en la práctica, de facto, que Maduro, si pierde abrumadoramente y no entrega el poder,
¿Cuál va a ser el panorama, sabiendas de que la comunidad internacional tiene un papel? Quienes le han defendido en el pasado han sido socios, el presidente Fernández en Argentina, Lula da Silva en Brasil, el presidente Gustavo Petro de Colombia y el propio el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se ha mantenido distancia con Maduro, le han advertido que debe respetar el pronunciamiento popular. ¿Cuál debiera ser el papel de la comunidad internacional? Por favor, el audio, Jaime. Es fundamental que la comunidad internacional sea contundente en el repudio a cualquier intento de no aceptar los resultados electorales que anuncian la pérdida de Maduro. Pero a la vez hay que recordar que Jaime Roldós, en la doctrina Roldós, logró proponer en el plano internacional que cuando un pueblo está siendo violentado por las tiranías, la participación de otros países para ayudarle a salir de la tiranía no es intervencionismo, sino que es defensa de los derechos humanos. Entonces, en esa órbita importantísima de la doctrina Roldós, yo creo que tiene que haber una intervención de la comunidad internacional. Mi esperanza es que esa línea no violenta que ha impreso en este proceso María Corina Machado y también el candidato a la presidencia, Edmundo González, en esa forma sana, profunda de amor por la patria, están consolidando dos símbolos. Quiero insistir en esto, las fuerzas poderosas que hay en la psique colectiva. Ella representa a la madre protectora, y la mayoría de las madres venezolanas tiene pérdidas profundas de hijos o de sobrinos o de esposos, etcétera, que han tenido que salir. Entonces, ese llamado al regreso es poderosamente conciliador y unificante, pero a la vez tiene la presencia de un hombre ya de edad avanzada, 74 años me parece que tiene, y que representa una posición serena, estable, que da la imagen del padre protector. Entonces, ese doble símbolo de un hombre, un anciano sabio, si se quiere, va a ser muy poderosamente activante de la reacción de defensa de la libertad de los venezolanos. Si eso es apoyado y como tiene que ser por la comunidad internacional, reconociendo además que la Unión Europea hace años ya consideró que tanto el fascismo como el comunismo son ideologías criminales, entonces tenemos que repudiar con fuerza en toda Latinoamérica y en el mundo a cualquier maniobra oscura que intente hacer Maduro. Y creo que se está haciendo una revolución de terciopelo. Ojalá sea como al estilo de Checoslovaquia cuando cayó el comunismo después del desplome de la Unión Soviética. Eso sería el mejor de los mundos posibles. En todo caso, puede ser que también suceda algo como lo que aconteció en Rumania, que en un momento dado algún grupo se rebela y pueden ser de las propias Fuerzas Armadas y le captura y le liquida a Maduro, ¿no? Porque los que promueven la violencia terminan a veces recibiendo también la violencia que promovieron. De todas maneras, en Venezuela se está jugando no solo la suerte de Venezuela, sino también la de Cuba. Si cae el gobierno de Maduro por una avalancha de votos y la comunidad internacional apoya la transición, Cuba se va a debilitar. O sea, el esquema perverso de la dictadura cubana también va a tener, porque sobrevivió en gran parte fagocitando o parasitando a Venezuela. Y además para el Ecuador es importantísimo porque ojalá así despierte esa masa todavía significativa, aunque no mayoritaria, que sigue creyendo en Correa y en sus delirios, porque son hijuelos del socialismo siglo XXI, y entonces tiene que entender también el Ecuador y despertar que jamás podemos permitir que regrese esa banda de delincuentes al poder, porque ya vemos lo que se ha hecho de Cuba, ya vemos lo que se ha hecho de Venezuela, ya vemos la tragedia de Nicaragua. Entonces para el Ecuador también es una lección potente. Y adicionalmente, mi estimado Miguel, en el plano internacional, a Brasil no le conviene un nuevo exilio masivo de venezolanos, a Colombia no le conviene, al Ecuador no le conviene, a Chile no le conviene, al Perú no le conviene esa oleada que puede ser inmanejable, ¿no? Entonces, creo que la comunidad internacional, y por eso me explico también lo de Lula, el rechazo de Boric a las actitudes perversas de Maduro, incluso las de Fernández que usted ha mencionado. Entonces, para el bienestar colectivo de Latinoamérica en el avance democrático, conviene que se consolide una transición positiva y se redemocratice Venezuela, y así nos vayamos librando de esa
Es que es una mafia, ya no solo es que son cercanos a la mafia, son una mafia activa. Nunca se ha robado tanto en Latinoamérica como bajo el socialismo siglo XXI. Nunca ha habido tanta opresión como bajo el socialismo siglo XXI. Entonces tenemos que librarnos porque el socialismo siglo XXI es una especie de colonia de bacterias de la política que está llevando a la pudrición de los países y al deterioro de la democracia de manera grave. Entonces tenemos que curar colectivamente en toda Latinoamérica y zafar de esa ideología perversa que está penetrada en el Ecuador también con el movimiento de ISA, por ejemplo. Ojalá esa gente que todavía adhiere a esas ideas caducas se dé cuenta de la tragedia que ha significado Venezuela y que la gran liberación de Venezuela hacia la democracia sea también una vía de terciopelo para que América Latina evolucione y consolide una democracia madura, alejada de todo totalitarismo, de toda dictadura, sea de izquierda o de derecha, porque en el fondo son gemelos patológicos que oprimen y hacen sufrir a los pueblos. A propósito de lo que decía Jaime Costales, han sido los únicos presidentes en América Latina, el dictador de Cuba y el dictador de Nicaragua, que han dado el total respaldo al dictador Maduro. ¿Cómo entender esto? Pues son gemelos univitelinos, o sea, son parte de la misma perversión, pero además hay otros elementos muy oscuros geopolíticos, la presencia de Putin penetrando Latinoamérica, la presencia de China, que también es un totalitarismo brutal, la presencia de Irán. Entonces, aquí se está jugando incluso la suerte hemisférica de el retorno del autoritarismo que va a pasos agigantados, pero por eso es crucial, es estratégico, es vital que Venezuela recupere la democracia y por eso yo tengo una admiración profunda por María Corina Machado, una mujer que tiene más coraje y valor que todos los políticos venezolanos juntos. Es una lección histórica porque el poder femenino tiene una capacidad de irradiación poderosísima, ya que por naturaleza la tendencia de la psique femenina es ser más empática, más solidaria que en general que la de los hombres. No en todos los casos, pero esa es la tendencia, porque su potencial materno les permite ser más empáticos con el sufrimiento ajeno. Y a la vez en el Ecuador, Diana Salazar también representa un símbolo poderosísimo del poder femenino, porque esa mujer, Diana Salazar, nuestra fiscal, es más valiente, más corajuda, más digna y más patriótica que todos los políticos ecuatorianos juntos. Entonces estamos en un momento hermoso de florecimiento del poder femenino, que es la raíz de la vida, lo materno, lo protector, lo que nos da vida y nos protege. Ese puede ser un símbolo de renacimiento hermoso de la democracia y de retorno de la salud mental a la política. Vuelvo con la abogada Lady Emily Vera González. Usted decía que hay dos temas importantes: la mirada internacional que tiene que estar sobre Venezuela, y segundo, el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cree que Vladimir Padrino, el socio del dictador Maduro, jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, podrá resquebrajarse, mirar el resultado y buscar el respeto al pronunciamiento popular? ¿Cree que habría un cambio o están sólidamente unidas alrededor del dictador? Mira, en momentos de desesperación el miedo paraliza. Y lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en múltiples discursos, no solamente es eso, no solamente es el discurso, hay mensajes ocultos allí. Si te haces un análisis político de la última intervención de Padrino López hacia la Fuerza Armada previo a la elección, o sea, el mensaje fue extraño, pero la oposición lo interpreta de manera distinta. Entonces, un mensaje en donde las palabras son: el que gane se dedica a su proyecto político y el que pierda se va a descansar. Entonces ya ahí te queda como o sea, te da un mensaje de que puede que algo esté pasando a la interna. Y después de eso escuchas al hijo de Maduro, quien es diputado además a la Asamblea Nacional, decir, luego de las declaraciones de Vladimir Padrino López, si nosotros perdemos, seremos oposición. Y ellos saben que pueden ser una oposición sólida, además, porque llega Edmundo en este proceso de transición muy difícil, en una etapa muy difícil, con 80% de la Asamblea Nacional en su contra, con el 80% de alcaldías y gobernaciones en su contra,
y hasta diciembre del 2025 no hay elecciones a estas dignidades. Entonces es un reto enorme, pero si tú me preguntas así a lo objetivo crudo, yo creería que la Fuerza Armada, en este caso Padrino López, él no se va a quebrar, no lo ha hecho durante años. Hay mensajes subliminales, sí, pero no se va a quebrar. Aquí lo que va a primar es la fuerza de la conciencia y la fuerza del pueblo venezolano. Lo decía el compañero sociólogo, aquí hay que mantenerse en las calles, hay que defender su voto de manera pacífica, pero yo sí creo que en este momento fundamental hay que saber quiénes de las Fuerzas Armadas, que sí hay personas dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela que están agotados, que están cansados, pero también ellos saben y durante muchísimos años han llevado solamente órdenes. Hay funcionarios, tanto ministros como viceministros, y esto ha sido declaraciones abiertas de María Corina y Edmundo, que quieren unirse al proceso de la transición porque saben que están sumergidos primero en una profunda corrupción. Segundo, están buscando garantías. Y es lamentable lo que voy a decir, pero es lo que tiene que suceder. Hay que negociar con los delincuentes para que ellos salgan del poder. Sí, va a tener que pasar. ¿Qué van a negociar? ¿El exilio? ¿O van a negociar la cárcel? Ya eso es una decisión que de manera interna Edmundo y María Corina estarán llevando. Pero sí hay funcionarios dispuestos, que antes no los había, y lo pudimos evidenciar ayer en el cierre de campaña de María Corina versus si haces una comparativa del cierre de campaña de Maduro o de Chávez. O sea, Chávez era un tipo que literalmente la gente iba por convicción, por avalancha. A Maduro le pasó en su primer periodo, en su primera elección, porque él arrastraba ese sentimiento chavista que realmente todavía existía. En la segunda elección vimos que fue disminuyendo, y en esta elección nuevamente que va a enfrentar a Edmundo, nos dimos cuenta que no están llenando. Que la avenida Bolívar de Caracas, que es una avenida inmensa, no se llenó. Y saben que tienen las posibilidades enormes de perder, pero también saben que tienen capitalizado los poderes del Estado, saben que tiene capitalizado la Asamblea Nacional, saben que tiene capitalizado gobernaciones y alcaldías, y que van a ser un año, en caso de que Edmundo gane, y en el mejor de los casos, de que Maduro y Padrino López y el resto decía ceder el poder, pues van a tener un año entero para hacerle la vida imposible a Edmundo en la presidencia. Y el venezolano está claro, está consciente de que va a ser muy, pero muy difícil, sumamente difícil, el recuperar la economía, el que el Venezuela se levante de manera rápida, porque esto va a tomar muchos años, esto va a tomar muchísimo tiempo, pero es eso, intentarlo, a seguir viviendo en la miseria, a seguir viviendo en la inseguridad, a seguir viviendo sin empleo, y a que una madre o un padre tengan que buscar la manera de emigrar para poder darle oportunidades de crecimiento a su familia. Entonces, la Fuerza Armada juega un papel importante. Yo sí creo que hay funcionarios de la Fuerza Armada que no van a estar de acuerdo, que no van a salir a las calles, y que hay funcionarios que a última hora van a decir, oye, yo prefiero estar dentro del proceso de la transición, me exilio, porque al final del día lo que está buscando María Corina y Edmundo es que se vayan. Al final ya al venezolano no le interesa que ellos tengan cárcel, sino que se vayan. Porque mientras ellos estén en el país, ellos van a seguir siendo los dueños y amos del país. Doctora Vera, quizás si se habla del 29, del lunes 29, luego de la jornada, si gana como se prevé Edmundo González Urrutia, va a pasar un largo proceso de transición, como usted bien ha descrito, tienen todos los poderes, y además un largo proceso de transición hasta enero del 2025 que asumiría Edmundo González Urrutia. Es un largo tiempo que pudieran hacer lo que les venga en gana, de tal manera que se pueda boicotear la posesión de González Urrutia. Así es, así es. Todo puede pasar.
pero como te digo, ahora van a conseguir una oposición totalmente distinta, preparada y lista con plan A, plan B, plan C, y van a conseguir a un pueblo en la calle que no se va a dejar amilanar, porque yo te puedo asegurar que los migrantes que están en otros países el lunes 29, una vez tengamos los resultados y tengamos claro que es Edmundo González el nuevo presidente, van a regresar. Van a regresar porque van a defender su espacio, van a defender lo que la voluntad popular expresó y que de hecho nosotros acá en el exterior se nos negó. Entonces, el venezolano va a sentir realmente un respaldo de sus líderes políticos que de verdad están en busca de una salida que se ha intentado de muchas maneras. Se intentó con eso que precisamente se denominó la salida, que fue cuando María Corina empezó a liderarlo junto a Leopoldo López y junto a Antonio Ledesma. Bien. Luego con Juan Guaidó y ahora con Edmundo. Simón Ordóñez, ¿cómo ve este panorama? ¿Será una acción del pueblo más allá del voto en las urnas el que se mantenga, si se respeta el pronunciamiento como debe hacerse, el pronunciamiento en las urnas de este domingo? Bueno, yo quisiera que ese sea el escenario, ¿no? En realidad yo prácticamente descarto el primer escenario, que es el del reconocimiento por parte de Maduro de una pérdida. Creo que unas declaraciones que le oía al presidente del Tribunal Electoral hace pocos días, en donde ataca a la prensa y a la oposición venezolana, son absolutamente claras y demuestran seguramente cuál es la posición que él va a tener. Por eso yo decía, es importante que las fuerzas democráticas se mantengan en las calles y que ojalá eso genere un quiebre al interior de las fuerzas chavistas, ¿no es cierto? Y que las fuerzas armadas también se nieguen a reprimir a su pueblo. Quiero anotar un par de cosas porque usted y Jaime se referían al tema de Venezuela, ¿no? Perdón, de Nicaragua. Y yo recuerdo, en ese tiempo yo era un militante de la izquierda más radical ecuatoriana, y cuando perdió Daniel Ortega con Violeta Chamorro en el año 90, ¿no? Eso fue un golpe enorme para los grupos de izquierda, y creo que a partir de ahí hubo una forma de reflexión y casi de juramento de que nunca más se volverá a perder el poder por un tema de papelitos y de votos, porque así se le llamaba dentro de la izquierda a la democracia que era tan despreciada, la democracia burguesa, etcétera, ¿no? Y creo que esa especie de juramento, esa especie de reflexión sigue funcionando hasta ahora. Creo que estas fuerzas de la extrema izquierda, de la extrema que hunde sus raíces en el comunismo leninista, ¿no es cierto?, y maoísta, y creo que tiene esta visión terrible sobre la democracia, que son profundamente antidemocráticos y que por tanto son capaces de todo, ¿no? Y vas a ver, he estado revisando algunas páginas de algunos movimientos de la izquierda latinoamericana, de algunos intelectuales latinoamericanos, ¿no? Y siguen apoyando y de forma absoluta y total a Maduro, ¿no? Llamándole a Corina Machado, digamos, llamándole fascista, etcétera, cuando básicamente es una líder, ¿no es cierto?, que encarna lo que ha dicho Jaime, y Jaime también ha hecho alusión a la revolución de Terciopelo, ¿no es cierto? Entonces ella me recuerda mucho a lo que fue Václav Havel, ¿no? Y también a lo que representó él y Wałęsa en la caída del comunismo, Polonia, sobre todo europeo, de la Europa del Este en ese tiempo. Entonces, me parece bastante complejo, y también me parece complejo, ¿no es cierto?, porque hay esos 6 meses de los que se aludían hace un tiempo para la entrega de poder en caso de reconocimiento, ¿no? Y luego, porque las estructuras que han sido absolutamente corrompidas durante estos 25 años de chavismo y de madurismo,
¿no es cierto? Esas estructuras van a quedar. Va a ser muy difícil, digamos, que el pueblo y el nuevo gobierno venezolano, en caso de que hubiera, logre gobernar con esas estructuras o logre hacer cosas importantes con esas estructuras. Jaime habló de Putin, ¿no? Y, por ejemplo, si uno analiza lo que viene pasando en Rusia, ¿no es cierto? Que además obviamente es un aliado estratégico de Maduro, pero Putin vuelve a tomar el poder y a constituir una dictadura basándose en las mismas estructuras que quedaron de la época del comunismo. Putin fue un miembro de la KGB y, como suele decirse, quien ha sido miembro de la KGB nunca deja de serlo. Entonces él sigue siendo un miembro de la Checa, ¿no? De lo que en el inicio fue la Checa. Es un miembro de esta estructura dictatorial, quizás ahora un poco menos férrea que lo que fue la dictadura comunista, pero que se ha mantenido en el poder así. Por otro lado, también hay el ejemplo de la República Checa actual, de lo que fue la Checoslovaquia, ¿no? Ese es un país que logró hacer una transición pacífica, que hoy es una democracia liberal y próspera, ¿no? Y lo mismo en el caso de Claro. Un mensaje final quiero pedirles a los tres invitados. Debe haber una presión para el respeto al pronunciamiento popular y la salida de la dictadura. Jaime Costales. Sí, ese despertar inmenso de Venezuela yo creo que es irreversible. A pesar de todo lo que intente hacer Maduro, yo creo que se va a terminar por desplomar esa estructura perversa, porque es tanto el sufrimiento, la miseria y la esclavitud a la que le han sometido a los venezolanos, que ellos ya están encorajinados y guiados por esa mujer luminosa que es María Corina Machado. Va a ser una transición dolorosísima, difícil, como ya han mencionado tanto Emily como Simón y usted mismo, Miguel. Sin embargo, de eso yo creo que la estrategia debe ser la presión en las calles para que se reconozca, apoyo internacional. En segundo lugar, la presión debe continuar una vez reconocida para que se acelere la transición, es decir, que se adelante la entrega del poder, ¿no? Para no tener ese lapso de medio año en que pueden hacer tanta maldad. Y en tercer lugar, reconstituir internamente la psicología de masas de los venezolanos y reinstitucionalizar, volver a depurar las instituciones que están contaminadas hasta los tuétanos por este perverso sistema que es el socialismo siglo XXI, y lograr que se mantenga un intenso liderazgo de María Corina de Machado para que pueda ser electa presidenta en la siguiente elección, para que se vaya consolidando el proceso al estilo de lo que sucedió en Europa del Este. Entonces, tengo mucha esperanza, sé que es difícil, pero es un llamado de conciencia no solo para los venezolanos, sino que está apelando a lo mejor que hay en los seres humanos en el mundo y en Latinoamérica para ir recuperando espacios de libertad y de democracia genuina y entender de una vez por todas que la izquierda fanática, la izquierda violenta, la izquierda leninista, estalinista, es una tragedia, es psicopatología, es enfermedad mental y es delincuencia y tenemos que repudiarla. A mí me encorajina que gran parte de la izquierda ecuatoriana no se pronuncia en este momento, no dicen nada contra Maduro. Algunos incluso le consideran humanista a Maduro, cuando su propia facha, la de Maduro, obeso en medio de un pueblo que se muere de hambre, es un insulto a la conciencia. Y que un tipo tan torpe, aquel que convirtió el evangelio en cuanto a la multiplicación de los panes, le convirtió él en la multiplicación de los penes. O sea, Maduro es un tipo deplorable por donde se le vea, ¿no? Ridículo, cursi, y es un criminal de lesa humanidad. Entonces ese tipo de dirigencias y de cúpulas de poder tienen que ser descartadas para siempre si queremos tener un futuro evolutivo positivo para la humanidad. En Venezuela se juega gran parte del futuro de la raza humana. La expectativa que tiene la doctora Lady Vera, partiendo de este hecho, tanto daño ha hecho a América Latina el socialismo del siglo XXI, lo hizo aquí durante 10 años y 25 años en Venezuela. ¿Cuál es su expectativa final? Creo, repito, que la comunidad internacional juega un papel fundamental. Estamos hablando de que la región en general está pasando por una profunda crisis económica y hay que decir las cosas como son. Y una nueva ola migratoria creo que no sería factible para ninguno de los países. Creo que uno de los países o los dos primeros países más golpeados van a ser Colombia y Ecuador. Sobre todo Ecuador, que está pasando ahora por una crisis
económica, social y de seguridad. Entonces, allí el papel fundamental es de la comunidad internacional, los pronunciamientos. Desde este lado nosotros vamos a hacer los seguimientos, vamos a tener las actuaciones debido a lo que nos autoricen desde Caracas y lo que igual la presión de la que hablaba Jaime, la presión de la que habla Simón, no solamente tiene que ser en las principales calles de Venezuela, sino que también tiene que ser en los principales consulados y en este caso, si queremos despertar a la comunidad internacional, tiene que ser a través de las cancillerías, de manera pacífica, de manera coherente, como se ha hecho durante todo este tiempo, pero es la única manera que en este momento tienen los venezolanos para poder asegurar que se va a respetar la voluntad popular y que de una u otra manera, a pesar de que la transición va a ser dolorosa, es una transición sumamente necesaria para que nosotros podamos regresar a casa y poder construir el desastre que seguramente van a dejar y ser parte del aporte, ser parte del crecimiento y que eso que sacó la migración de nosotros, que fue lo mejor de nosotros, pues ahora podamos materializarlo en la nueva Venezuela que se viene. La expectativa final, la esperanza que tiene Simón Ordóñez. Bueno, yo trato de ver con optimismo lo que va a pasar en Venezuela. Espero, me parece fundamental que más allá de que acepte o no el resultado Maduro, la movilización se mantenga. Esa movilización incluso van a necesitar mantenerla mientras sean gobierno en caso de serlo. Van a necesitar estar movilizados permanentemente porque las fuerzas que están detrás son demasiado grandes, ¿no? Entonces se necesita esa movilización, se necesita un apoyo internacional decidido. Ojalá estas declaraciones que me parecen tibias de Lula y algunas otras personas, digamos, sean reales y a esas se sumen todas las fuerzas democráticas del mundo, ¿no? Y una última cosa, creo que si eso no es suficiente, y como habló al principio y hablaba Jaime, un pueblo secuestrado, digamos, no puede mantenerse así y tendrán que ser fuerzas internacionales que hagan algún tipo de intervención mayor con el aval de la comunidad internacional, pero Venezuela no puede mantenerse en ese estado. Un rehén tiene que ser rescatado de las manos de estos tipos. Espero que esos deseos se cumplan, que Venezuela vuelva a la democracia, que termine esa dictadura oprobiosa y que sea un ejemplo para que no se repita en América Latina estos regímenes que tanto daño han hecho en nombre del pueblo, como el decir, se ha logrado la igualdad. Claro, han logrado la igualdad, pero en la miseria y en la delincuencia, como han hecho con Venezuela. Muchas gracias a la doctora Lady Vera, al doctor Jaime Costales y al doctor Simón Ordóñez por aportar a este debate. Esperamos días mejores para Venezuela desde este domingo. Muy amables. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! Gracias. ¡Viva Venezuela libre! Bien, con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el segmento Clarito está con los economistas reconocidos Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Quiero recomendarles este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a analizar si existe o no una política agropecuaria de Estado en el Ecuador y cuál es la situación del sector agrícola, qué visión de futuro existe, cuánto contribuirá o afectará el proyecto de ley de los derechos de los animales. Invitados el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, experto, consultor y expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, la ingeniera María Isabel Barcala, presidenta del Centro Agrícola de Riobamba, para que escuchen en donde nos oyen diariamente, y el ingeniero Diego Bonifaz Andrade, empresario, exsecretario de Desarrollo Rural Integral y exalcalde de Cayambe, en donde también tenemos una gran sintonía. Finalmente quiero decirles, reiterarles, que desde el próximo lunes estaré unos días fuera de la revista de Opinión Democracia por asuntos personales. Queda en buenas manos con el colega periodista Freddy Paredes. Volveré luego para seguir contribuyendo, Dios mediante, a la búsqueda de la verdad y para abogar para que la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del país retorne.
siempre reconocido por la apertura y confianza de la familia Rosero, Gonzalo, Álvaro, Verónica, Cristina. Muy buen día, felicidades a todos. Feliz viernes. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Y volvemos, queridos amigos. No, volvemos a venir. Estamos nuevamente aquí con ustedes, queridos amigos, en su programa Clarito está. Hola a todos, bienvenidos. Tenemos invitada hoy día. Tenemos invitada de lujo encima más, pero por eso les contaremos más en detalle, más en adelante. Sí. Mira tú, que arrancamos bien, arrancamos con pie. ¿Arrancamos con pie o con pata? Pata. Muy bien. Muy bien. Queridos amigos, estamos en un programa especial de Clarito está, en el que tenemos una ilustre invitada a la que la presentaremos en su momento. Pero, antes de eso, Sebastián, y para no romper con la costumbre, ya con la institución que hemos creado, arranquemos con el dato de la semana. El dato de la semana, Vicente. El dato de la semana es un dato